Nunca imaginé que un simple juego de amigos podría desencadenar una pesadilla sin fin. Mi nombre es Carlos Trejo y, en 1982, junto a un grupo de amigos, decidimos realizar una sesión de Ouija en una antigua casa en el centro de la Ciudad de México. Aquel día, sin saberlo, abrimos una puerta hacia un abismo de oscuridad, donde lo inexplicable se impuso con violencia. Este es el relato de la noche que marcó mi existencia y de la lucha interminable contra fuerzas que desafían la lógica y la razón. Recuerdo con nitidez aquella noche. La casa en la que nos reunimos estaba impregnada de un pasado sombrío. Sus muros parecían guardar secretos olvidados y la atmósfera, densa y opresiva, apenas permitía respirar. Con la tenue luz de una vela, mis amigos y yo nos sentamos alrededor de una mesa desgastada. El tablero de Ouija, frío y ajeno, reposaba en el centro, esperando ser utilizado. Yo, siempre curioso y deseoso de descubrir lo oculto, sentí un escalofrío recorrer mi espalda al imaginar lo que estaba a punto de suceder. Mientras nuestros dedos rozaban la plancha, el ambiente pareció cambiar de inmediato. La temperatura descendió abruptamente y, en medio de un silencio sepulcral, las manos temblorosas comenzaron a moverse solas sobre el tablero. Las palabras se formaban lentamente, casi con una cadencia lúgubre, mensajes que no podían provenir de ninguno de nosotros. La presencia de algo que no pertenecía a este mundo se hizo palpable y el terror se instaló de forma irrevocable en el alma de cada uno. Los días siguientes a aquella sesión se transformaron en un calvario. Cada amanecer se acompañaba de una sensación abrumadora de ser observado, como si la misma oscuridad se hubiera instalado en nuestros hogares. En la penumbra de la noche, sombras inhumanas se deslizaban silenciosamente por los rincones y sentía, a cada paso, el peso de una presencia invisible que me seguía. Fue en ese periodo cuando los fenómenos paranormales se intensificaron. Uno a uno, mis amigos comenzaron a sufrir episodios inexplicables, posesiones violentas, apariciones fugaces y ataques de entidades que parecían emerger de un abismo sin fin. Yo me convertí en testigo, impotente, de cómo aquellos a quienes conocía se transformaban en sombras de sí mismos. La tragedia se selló de la forma más cruel cuando 4 de ellos fallecieron en circunstancias extrañas. Entre las víctimas, Sofía, la esposa que amé con locura, fue arrebatada de mi lado en un abrir y cerrar de ojos. El dolor de perderla fue devastador. Su ausencia llenó cada rincón de mi existencia y, al mismo tiempo, despertó en mí una determinación inquebrantable por descubrir la verdad detrás de aquellos sucesos. Si la sesión de Ouija había sido el detonante, debía entender qué fuerzas se habían liberado y cómo detener ese ciclo de terror. En medio de la devastación, la pérdida de Sofía se transformó en el motor de mi nueva vida. Decidí adentrarme en el estudio de lo paranormal, buscando en antiguos manuscritos, archivos olvidados y testimonios de aquellos que habían sobrevivido a encuentros similares. Cada investigación me acercaba a la verdad, pero también me arrastraba a un torbellino de dolor, desesperación y revelaciones inquietantes. Recorrí la ciudad, visité bibliotecas llenas de polvo y consulté a expertos en lo oculto. Un anciano de mirada penetrante me habló de una entidad ancestral que había existido desde tiempos precolombinos, alimentándose del miedo y el sufrimiento de los seres humanos. Según sus palabras, la sesión de Ouija había sido el detonante que despertó la furia de este ser, una fuerza maligna que reclamaba las almas perdidas. Aquellas palabras resonaron en mí como un eco de mi tragedia y me impulsaron a seguir adelante, a pesar de la implacable sombra del dolor. La obsesión por desentrañar los misterios de lo paranormal comenzó a consumir mi mente. Las noches se convirtieron en interminables batallas contra pesadillas en las que revivía aquella sesión maldita. Al despertar, la imagen de Sofía aparecía una y otra vez en mi mente, como un espectro reclamando justicia. La línea entre el sueño y la vigilia se desdibujó, y mi cordura se vio amenazada por visiones que parecían querer arrastrarme hacia el abismo. La casa en la que se llevó a cabo el ritual se transformó en mi peor enemigo.
Cada visita a ese lugar me sumía en una angustia insoportable. Los pasillos, impregnados de recuerdos trágicos, parecían susurrar secretos oscuros y prohibidos. Mi mente, antes clara y serena, se fragmentaba en un caos de emociones, donde el terror se entrelazaba con la rabia, la tristeza y la incesante búsqueda de respuestas. Desesperado por liberarme de la maldición que había caído sobre mi vida, decidí enfrentar la entidad que había destrozado mi mundo. Sin un plan claro, armado únicamente con el conocimiento adquirido en mis investigaciones y un deseo ferviente de venganza y redención, regresé a la casa maldita. Los pasillos oscuros parecían cobrar vida a cada paso. Sentía la presencia de seres invisibles que se burlaban de mi desesperación, mientras la atmósfera se volvía casi irrespirable. Llegué a una sala central, el epicentro del terror, donde la energía se palpaba en cada rincón. Fue allí donde, en medio de un silencio sepulcral, la oscuridad se materializó ante mis ojos en forma de una sombra informe, un ente que desafiaba cualquier lógica. Esa noche, en un enfrentamiento tan brutal como indescriptible, recurrí a antiguos rezos y fórmulas que había memorizado. La entidad respondió con una violencia aterradora, haciendo que la sala se llenara de destellos oscuros y un caos que amenazaba con engullir mi alma. Fue una lucha desesperada entre la luz de mi determinación y la oscuridad ancestral que parecía querer arrastrarme al olvido. El enfrentamiento dejó cicatrices profundas, tanto en la estructura de la casa como en mi espíritu. Aunque logré repeler momentáneamente a la entidad, el precio fue alto. El lugar se convirtió en un símbolo de mi tormento y la mente, antes lúcida, ahora albergaba cicatrices de un horror inenarrable. En los meses siguientes, la realidad se volvió difusa. Los límites entre el sueño y la vigilia se mezclaban y la imagen de Sofía, tan querida y tan ausente, se transformaba en una constante en mi existencia. A medida que me sumergía en el estudio de lo paranormal, comprendí que aquella sesión de Ouija había sido más que un simple acto de curiosidad, había sido la puerta de entrada a fuerzas que llevaban siglos aguardando su momento. Cada página de antiguos manuscritos que leía, cada leyenda que descubría, me acercaba más a una verdad dolorosa y perturbadora. La soledad y el dolor se volvieron compañeros inseparables. Cada día era un recordatorio implacable de la ausencia de Sofía y del abismo que se abría en mi interior. En la penumbra de cada noche, veía su figura etérea entre las sombras y oía su voz en los susurros del viento. La intensidad de la pérdida me empujaba a escribir, a plasmar en papel cada fragmento de recuerdos y cada visión aterradora que la oscuridad me ofrecía. Intenté reconstruir una vida normal, pero la marca de aquella tragedia era demasiado profunda. Los rostros de aquellos que perecieron junto a ella se mezclaban con los de extraños encuentros paranormales, y cada suspiro del viento parecía llevar consigo un lamento. Comprendí entonces que la búsqueda de respuestas era la única forma de rendir homenaje a su memoria y de encontrar, quizás, algo de paz en medio del caos. En una de mis visitas a una biblioteca antigua, me topé con un expediente que hablaba de una entidad similar a la que había enfrentado. Las inscripciones y relatos en aquellos documentos, desgastados por el tiempo, contaban historias de rituales prehispánicos y de pactos olvidados con seres oscuros. Al leer aquellas palabras, sentí que el pasado se abría ante mí y que la sesión de Ouija no había sido un accidente, sino el resultado de una confluencia de fuerzas ancestrales. La revelación fue tan dolorosa como esclarecedora. Lo que habíamos desatado aquella noche era parte de un ciclo eterno, una danza de luz y sombra que se repetía a lo largo de la historia de México. La casa, con sus muros impregnados de secretos, se convirtió en el escenario perfecto para una tragedia que trascendía mi propia existencia. Conforme pasaban los días, empecé a notar cambios en mi entorno. La presencia de lo paranormal se filtraba en cada aspecto de mi vida. Las personas cercanas a mí percibían en mi mirada la sombra del terror, y aunque algunos intentaban comprender, la mayoría se alejaba, temerosos de lo que podría arrastrar consigo mi destino. La soledad se volvió mi única compañía. Durante mis viajes, en pequeñas localidades o en los recodos olvidados de la gran ciudad, encontraba testimonios de otros que habían sido marcados por lo inexplicable.
Cada historia, cada relato, reforzaba la idea de que lo sucedido aquella fatídica noche era parte de un entramado mayor, una red de fenómenos que cruzaban fronteras y tiempos. Mi dolor personal se fusionó con la urgente necesidad de documentar cada manifestación en un intento por comprender y, quizás, detener aquella espiral de horror. Llegó un momento en que supe que debía cerrar el círculo, enfrentar de una vez por todas a la entidad que había destrozado mi vida. La decisión fue tan repentina como inevitable. Preparé un ritual con antiguos rezos, combinando conocimientos ancestrales con la fe que, aunque vacilante, aún ardía en mi interior. La noche elegida fue de esas en las que la luna se oculta tras densas nubes y la ciudad entera parece sumida en un silencio sepulcral. Regresé a la casa maldita, ese escenario del terror, y en la sala central, donde la energía se concentraba de forma abrumadora, comencé mi ritual. Cada palabra recitada era un clamor contra la oscuridad, y pronto la entidad reapareció, más fiera y tangible que nunca. La confrontación fue brutal. La sala se llenó de destellos oscuros y vibraciones que parecían desgarrar el alma. Con un último grito, lleno de rabia, tristeza y un amor perdido para siempre, lancé todas mis fuerzas contra esa presencia. El instante final fue como un estallido de luz en medio de la penumbra, y aunque la entidad fue a repeler, comprendí que el precio de aquella liberación había sido inmenso. Cuando la calma regresó, encontré la casa reducida a escombros y mi alma marcada por cicatrices indelebles. La entidad había sido, al menos temporalmente, vencida y las almas atrapadas parecían hallar su camino hacia la luz. Sin embargo, la victoria tuvo un costo devastador. La imagen de Sofía, la de mis amigos caídos y la sensación de haber rozado los límites de la existencia se quedaron grabadas en mi mente para siempre. Cada día era una batalla para recomponer mi realidad, para no sucumbir a la locura que amenazaba con envolverme. La lucha contra lo paranormal me había cambiado irremediablemente, dejándome con una dualidad interna. Por un lado, el deseo de conocer y exorcizar la oscuridad. Por otro, el temor constante a que esa misma oscuridad se apoderase por completo de mí. Hoy, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que mi existencia se ha convertido en un puente entre dos mundos, el de los vivos y el de las almas perdidas. El dolor, la pérdida y la lucha se han entrelazado en un tejido de recuerdos que nunca se desvanecerá. Mi vida se ha transformado en una crónica de fenómenos inexplicables, en la que cada rincón de la Ciudad de México parece ocultar secretos oscuros y cada sombra esconde un eco del pasado. He dedicado mis días a estudiar estos fenómenos, a documentar cada caso y a escuchar los susurros de aquellos que, como yo, han sentido la presencia de lo inexplicable. En cada testimonio encuentro un reflejo de mi propio sufrimiento y en cada revelación, la certeza de que el mal que despertamos aquella noche sigue acechando, esperando el momento oportuno para resurgir. A lo largo de mis años de investigación, he aprendido que el miedo posee una fuerza inconmensurable. No es solo una emoción, sino una energía que puede moldear nuestro destino. Las experiencias paranormales que viví me enseñaron que el terror no reside únicamente en lo visible, sino en el abismo de la mente, en el recodo oscuro donde se esconden nuestros miedos más profundos. He visto cómo aquellos que se han enfrentado a lo inexplicable pierden parte de sí mismos, sus miradas se vuelven vacías, sus voces apagadas. Al contemplar esos rostros, encuentro un reflejo del horror que una vez me marcó y al mismo tiempo, un recordatorio de que la valentía reside en aceptar la oscuridad y, pese a ella, seguir adelante. El legado del olvido. Mi nombre es Alejandro Méndez y soy archivista en el Archivo General de la Nación, un edificio cuya imponente estructura esconde secretos oscuros y dolorosos. Cada vez que cruzo sus pasillos, siento que las paredes cuentan historias de un pasado sangriento, de vidas truncadas y de gritos ahogados en la penumbra. Nunca imaginé que el trabajo que amaba me llevaría a enfrentar realidades que desafiaban mi entendimiento sobre la vida, la muerte y aquello que se oculta en la sombra.
cuando me uní al equipo de conservadores del archivo, poco sabía yo que estaba entrando en un territorio en el que la historia no se limitaba a documentos y recortes de periódico, sino que latía con un pulso propio, el de innumerables almas que aún no habían encontrado la paz. La transformación de aquel lugar, de prisión a custodio de la memoria nacional, siempre me había parecido irónica. ¿Cómo podía un sitio donde se había vertido tanta injusticia convertirse en un templo del saber? Esa pregunta comenzó a rondar mi mente, especialmente durante las largas noches en que el silencio se volvía abrumador. Recuerdo claramente la primera vez que sentí un escalofrío inexplicable mientras trabajaba en la sala de archivos. No era el frío habitual de la noche invernal en la Ciudad de México, sino algo distinto, una sensación de que algo o alguien observaba cada movimiento. La penumbra se espesaba en los rincones y, en ocasiones, parecían resonar susurros lejanos, como si los muros quisieran confesar los horrores de antaño. 2. Primeros indicios. Voces en la oscuridad. Durante mis primeras semanas en el archivo, empecé a notar que, cuando la mayoría de mis compañeros abandonaban el edificio al anochecer, yo sentía una atracción inexplicable hacia aquellas estancias que guardaban los archivos históricos. Era como si la noche, en su silencio abrumador, revelara secretos que la luz del día había optado por ocultar. Una noche, tras dejar la oficina a altas horas, me encontré vagando por los pasillos desiertos. El eco de mis pasos retumbaba en el mármol frío y, en cada esquina, parecía haber una sombra que se movía de manera inquietante. El rumor entre algunos vigilantes era inquietante. Decían que se podían escuchar los lamentos de los presos, un susurro perpetuo que hablaba de sufrimiento y de injusticias olvidadas. Al principio, traté de explicarlo como el resultado de mi imaginación exacerbada por la soledad y el cansancio. Sin embargo, aquella noche en particular, no pude evitar sentir una presencia ineludible. Caminaba por la sala central y en un rincón oscuro, creí distinguir el contorno difuso de una figura. No se distinguían rasgos, solo una sombra que parecía deslizarse lentamente por la pared. Mi corazón latía con fuerza, pero el instinto de saber más me impulsó a acercarme, aun cuando mi mente me suplicaba que huyera. Allí, en ese instante suspendido en el tiempo, escuché un leve murmullo. No eran palabras claras, sino lamentos que parecían provenir de un abismo de dolor. Sentí que cada suspiro era el eco de un alma perdida, un clamor por justicia que trascendía los límites de la realidad. Esa experiencia me marcó profundamente. Comprendí que el archivo no solo albergaba documentos, sino también las sombras de aquellos que habían sufrido en silencio. Free, la historia oculta, rastros de injusticia. Intrigado y cada vez más obsesionado con lo inexplicable, decidí investigar la historia del edificio. Las pesquisas me llevaron a los oscuros orígenes de la antigua prisión. Documentos, testimonios y recortes históricos me contaron que, en tiempos remotos, aquel lugar fue escenario de inhumanos castigos y torturas. Se estima que más de 2.300 almas fueron arrebatadas en un ambiente de represión y terror. Cada celda, cada corredor, estaba impregnado del sufrimiento de aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de defenderse. En una de mis investigaciones, hallé un diario polvoriento, olvidado en una caja de archivos poco visitados. Las páginas amarillentas estaban escritas a mano y relataban la vida de un preso anónimo. Con cada palabra, sentía como el dolor y la desesperación se derramaban en tinta. Describían noches interminables, el eco de cadenas y los gritos ahogados de hombres y mujeres que habían sido condenados sin piedad. La prosa era tan cruda y real que pude sentir, casi de manera palpable, el frío de la celda y el temor en cada latido. Cuanto más me adentraba en esos relatos, más crecía en mí la certeza de que aquellas almas no habían abandonado el lugar. Algo en mí empezó a comprender que la memoria de la injusticia era tan poderosa que se manifestaba en forma de sombras y susurros. Era como si el edificio, al convertirse en archivo, hubiera atrapado para siempre el lamento de aquellos que no encontraron descanso. Y yo, al trabajar en ese entorno, había comenzado a ser testigo de su eterno clamor. 4. Primer encuentro paranormal.
el susurro del pasado. Una noche, ya acostumbrado, o eso creía, a las anomalías, ocurrió algo que desafió toda explicación lógica. Tras una larga jornada de trabajo, decidí quedarme un poco más en la sala de archivos. La soledad de ese lugar, habitado solo por la luz parpadeante de una lámpara antigua, creaba un ambiente casi ritual. Mientras revisaba documentos y anotaba fechas de tragedias pasadas, el silencio se volvió casi ensordecedor. De repente, entre el murmullo del aire acondicionado y el leve crujido de la madera, percibí una voz. No era clara ni articulada, pero sí inconfundible, un susurro que decía mi nombre con un tono melancólico y profundo. Sentí como si un peso invisible se posara sobre mis hombros. La lámpara comenzó a titilar de forma irregular y el frío se intensificó en la habitación. Sin pensarlo, me levanté y recorrí el pasillo, impulsado por la necesidad de descubrir de dónde provenía aquella llamada. Al llegar a uno de los viejos corredores, la penumbra parecía adquirir forma propia. Fue entonces cuando lo vi, una silueta que se movía despacio, sin prisa, como si danzara al compás de un lamento ancestral. No tenía rasgos definidos, solo una sombra que se deslizaba entre los papeles y los archivadores. El terror me paralizó, pero también una extraña compasión. ¿Acaso esa presencia era el espíritu de un alma condenada, atrapada en el tiempo por la injusticia? Esa noche, dormí con el recuerdo imborrable de aquel encuentro. Cada minuto se volvía eterno y, al amanecer, me encontraba temblando y sudoroso, con la certeza de haber estado al borde de una realidad que desafiaba la lógica. Esa experiencia se sumó a las innumerables leyendas y rumores que circulaban entre los vigilantes y el personal del archivo, y marcó el inicio de una serie de fenómenos que me obligaron a replantear mi propia percepción del mundo. Hubo inmersión en el pasado, los testimonios olvidados. Decidí que debía conocer más a fondo la vida de quienes habían habitado aquel lugar. Pasé semanas entrevistando a antiguos empleados, conserjes y vigilantes que, a lo largo de los años, habían acumulado historias sobre los ruidos y las sombras. La mayoría, con tono resignado y una mirada perdida, relataban episodios en los que los gritos de los presos parecían llenar los corredores durante la noche, mientras sombras inmateriales se deslizaban sin rumbo fijo. Un veterano de la seguridad, de voz ronca y marcada por los años, me contó que en más de una ocasión había visto a figuras espectrales recorriendo las celdas abandonadas. Esos quejidos, me dijo con una mezcla de temor y tristeza, son los lamentos de quienes nunca encontraron justicia. Cada noche, cuando la oscuridad se apodera del lugar, uno puede oír el eco de sus sufrimientos. Sus palabras, aunque llenas de misticismo, resonaron en mí con una fuerza inusual. Aquella narrativa se fusionaba con mis propias vivencias, creando una sinfonía de dolor y misterio que me arrastraba hacia el núcleo de una tragedia olvidada. Entre los relatos más estremecedores, me topé con la historia de una mujer que había sido encarcelada injustamente y que, según los testigos, aún vagaba por los pasillos del edificio. No se sabía mucho de su vida, salvo que había sido víctima de una injusticia brutal. Algunas noches, los vigilantes decían haber visto su silueta, vestida con un viejo uniforme, recorriendo los corredores con la mirada perdida. Su llanto, decían, podía escucharse cuando el viento se colaba por las grietas de las paredes. Ese relato, en particular, se instaló en mi mente, y cada vez que las luces parpadeaban o el aire se volvía helado, imaginaba que era ella la que buscaba ser recordada. Vi la pesadilla nocturna, entre sombras y lamentos. A medida que pasaban los meses, mi vida se fue transformando. Las experiencias paranormales se hicieron cada vez más intensas y frecuentes. Durante la noche, el edificio parecía cobrar vida propia. La transición del día a la noche era un rito macabro en el que los recuerdos y los espíritus se alzaban para reclamar lo que les había sido arrebatado. En esas horas, los pasillos se volvían laberínticos y las sombras parecían deslizarse con una intención desconocida. Recuerdo una noche en particular que jamás olvidaré. Me encontraba solo en la sala de archivos,
terminando de clasificar documentos que relataban eventos de la represión y los castigos que se impusieron en la antigua prisión. La calma de la noche se vio repentinamente interrumpida por un sonido sordo, un gemido que se extendió por todo el edificio. Al principio, pensé que se trataba de una falla en la infraestructura, pero pronto me di cuenta de que era algo mucho más perturbador. El gemido se transformó en un lamento inhumano, un clamor desgarrador que parecía invocar a todos los que habían sufrido allí. En ese momento, la temperatura descendió bruscamente y el aire se volvió espeso, casi tangible. Con el corazón palpitante, me levanté y salí al pasillo principal. Las sombras parecían haber cobrado vida. En la penumbra, figuras difusas se desplazaban sin emitir sonido alguno, como si danzaran en un ritual ancestral. Una de esas sombras se detuvo justo frente a mí. No tenía forma definida, solo un contorno borroso que parecía fluctuar con cada latido de mi corazón. Durante unos largos instantes, sentí que esa presencia me examinaba, evaluando mi alma, y en su mirada, o lo que pude interpretar de ella, se leía un dolor inmenso, una tristeza que trascendía los siglos. Esa noche, dormí poco. Los ecos de aquellos lamentos se grabaron en mi mente, y cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes de celdas destartaladas, de pasillos interminables y de sombras que se mezclaban con el resplandor de una luna oculta tras las nubes. Me preguntaba si acaso las almas de los condenados no estaban destinadas a vagar eternamente, sin encontrar la paz que les había sido negada en vida. 7. El ritmo del dolor, memorias y pesares. Mi obsesión por comprender aquello me llevó a adentrarme en antiguos registros y documentos que nadie parecía querer recordar. Durante largas horas, revisé expedientes judiciales, informes de seguridad y notas de antiguos vigilantes. Cada uno de esos papeles contaba fragmentos de historias de terror y tragedia, revelando detalles sobre los inhumanos castigos y los horrores vividos en las entrañas de esa prisión. Entre aquellos documentos, hallé testimonios desgarradores de familiares que habían perdido a seres queridos en circunstancias injustas. Una carta en particular, escrita por una mujer de manos temblorosas, narraba cómo su hermano había sido encarcelado sin motivo y condenado a una existencia de sufrimiento. La carta estaba impregnada de dolor y desesperanza, y cada palabra parecía clamar por justicia. Al leerla, sentí como si una fuerza invisible me empujara a seguir buscando, a no permitir que aquellas voces quedaran sepultadas en el olvido. Las noches siguientes se convirtieron en una lucha constante entre la realidad y la locura. Cada vez que el reloj marcaba la medianoche, el edificio parecía transformarse en un escenario de pesadilla. Los pasillos se alargaban y el eco de pasos invisibles resonaba en cada esquina. En una de esas noches, mientras recorría una sala de archivos olvidada, sentí una presencia a mi espalda. No me di vuelta, pero el instinto me indicó que no estaba solo. El frío se intensificó y una voz casi imperceptible, como un susurro lejano, me dijo: «Ayúdanos». Esa sola palabra, cargada de tanto pesar, me hizo temblar y, aunque no lo expresé en palabras, mi alma gritó en silencio, rogando por encontrar la manera de redimir aquellas vidas perdidas. 8. La búsqueda de respuestas, un viaje sin retorno. Decidí que era hora de actuar. No podía seguir siendo un mero testigo de aquello sin hacer nada. Empecé a investigar prácticas antiguas y rituales de liberación que pudieran ayudar a apaciguar el tormento de aquellos que vagaban en el limbo. Me sumergí en textos de antropología, folclore y espiritualidad, buscando conexiones entre la historia de la prisión y las creencias ancestrales sobre el más allá. A lo largo de mis investigaciones, descubrí que muchas culturas consideran que el dolor y la injusticia tienen el poder de anclar un espíritu al mundo de los vivos. La imposibilidad de obtener justicia o de expiar una culpa puede condenar a un alma a vagar eternamente, repitiendo en bucle su sufrimiento. Esa idea me heló la sangre, pero también me dio un objetivo: debía encontrar la manera de romper ese ciclo, de ofrecer a esas almas la paz que tanto ansiaban. Realicé varios intentos de comunicarme con los espíritus.
En noches en las que la atmósfera se volvía irreal, me sentaba en la sala de archivos con velas y un cuaderno en el que plasmaba cada sensación, cada susurro. A veces, en medio del silencio, sentía que una presencia se posaba junto a mí y aunque el terror me paralizaba, también emergía una extraña compasión. Esa dualidad me hacía cuestionar si el dolor que ellos expresaban no era, en cierto modo, una súplica por ser recordados y por recibir la justicia que les había sido negada. Una de las experiencias más intensas ocurrió en una noche en la que decidí realizar un pequeño ritual de invocación basado en antiguos textos de sanación y redención. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, pronuncié en voz baja una serie de palabras que apenas comprendía, pero que resonaban con una fuerza inexplicable. De repente, el ambiente se llenó de un frío cortante y la oscuridad pareció volverse casi tangible. Durante minutos interminables, me sentí atrapado en un torbellino de sombras y susurros. Aunque finalmente logré retomar el control, esa experiencia me dejó claro que estaba lidiando con fuerzas que iban mucho más allá de mi comprensión. 9. El ritual de liberación. Con el tiempo, llegué a la conclusión de que la única forma de apaciguar el clamor de aquellos que habían sufrido era realizar un ritual de liberación. La idea era sencilla en teoría, pero la ejecución implicaba adentrarse en un territorio desconocido y enfrentar los miedos más profundos. Durante varias semanas, me preparé meticulosamente, estudiando cada símbolo, cada palabra, y reuniendo todos los elementos necesarios, velas, inciensos y antiguos amuletos que, según la tradición, podían ayudar a canalizar la energía de las almas atormentadas. Una noche sin luna, decidí llevar a cabo el ritual en la sala principal del archivo, un espacio que siempre había sido el epicentro de la actividad paranormal. Con el edificio casi en silencio, organicé un pequeño altar en honor a las víctimas, colocando sobre él algunos de los objetos que había encontrado en mi investigación. Cerré las puertas y ventanas, y en la penumbra comencé a recitar las fórmulas que había aprendido de antiguos manuscritos. La atmósfera se volvió densa, y cada palabra que pronunciaba parecía despertar algo latente en las paredes. Durante largos minutos, el tiempo se suspendió. Sentí que el alma de cada preso se manifestaba en forma de una energía pura y dolorida. Los susurros se intensificaron, y por un breve lapso, pude distinguir voces que rogaban por justicia y redención. La tensión alcanzó un punto máximo cuando, de entre la oscuridad, emergió una figura femenina. Su silueta era difusa, pero en sus ojos se percibía un dolor inconmensurable. No hubo intercambio de palabras, solo un silencio que lo decía todo. Con el ritual completado, la figura se desvaneció lentamente, dejando tras de sí una calma que, aunque frágil, me dio la esperanza de haber contribuido a la liberación de aquellos espíritus. La confrontación final, el último grito. A pesar de haber llevado a cabo el ritual, sabía que mi trabajo aún no había terminado. Esa noche, y en las siguientes, los fenómenos parecían intensificarse de nuevo, como si una energía residual se resistiera a disiparse por completo. Cada vez que el reloj marcaba la medianoche, el edificio se llenaba de una angustia palpable. Las sombras se desplazaban con mayor rapidez, y los lamentos parecían elevarse a un clímax desgarrador. Una noche, mientras trabajaba en una sala olvidada del archivo, me vi confrontado por una presencia que, a diferencia de las anteriores, no se limitó a ser un murmullo lejano o una silueta efímera. Esta vez, la figura se materializó con tal nitidez que pude distinguir los rasgos de un hombre. Vestido con un antiguo uniforme de la prisión, sus ojos estaban fijos en mí y en su mirada se leía una mezcla de ira, desesperación y un profundo dolor. Su rostro mostraba las marcas de la tortura y la injusticia, y, por un breve instante, sentí que todo el sufrimiento acumulado en esas paredes se concentraba en él. No hubo intercambio de palabras, solo un silencio que pesaba como una losa. La figura se acercó lentamente, y en el ambiente se percibió un grito casi imperceptible, como el último aliento de una vida robada. En ese instante, comprendí que aquella era la encarnación de todo el dolor que se había vivido en ese lugar.
con la adrenalina recorriéndome las venas, reuní todas mis fuerzas y, con una determinación nacida del terror y la compasión, levanté la mirada y, en un acto de desafío, sentí que debía liberarlo, no solo a él, sino a todas las almas que clamaban por justicia. Con el corazón latiendo con fuerza, pronuncié en silencio una súplica de perdón y redención. La figura pareció vacilar, como si mis palabras abrieran una puerta en su interior. Durante lo que parecieron minutos eternos, la atmósfera se transformó en un torbellino de luces y sombras, de gritos y susurros. Finalmente, la imagen del hombre comenzó a disiparse, llevándose consigo el eco de su agonía. El edificio pareció exhalar un suspiro profundo, como si, por fin, se hubiera logrado romper parte de la maldición que pesaba sobre él. 11. El amanecer de la redención. Tras aquella noche fatídica, el ambiente en el archivo fue cambiando de forma sutil pero perceptible. Las noches seguían siendo inquietantes, pero la intensidad de los fenómenos se había visto aliviada, como si el ritual hubiese logrado, al menos en parte, apaciguar el clamor de aquellos que habían sufrido. Con el paso del tiempo, mis colegas y yo comenzamos a notar que la atmósfera se volvía menos opresiva, y que, en ciertos momentos, parecía incluso impregnada de una extraña paz. No obstante, las cicatrices de lo vivido quedaron grabadas en mi alma. Durante largos meses, cada vez que caminaba por los pasillos del archivo, recordaba aquellas noches de terror, los gritos ahogados y las sombras que parecían querer contar historias de injusticia. Cada documento, cada recorte, se transformaba en un eco del pasado, recordándome que la memoria es un puente entre lo que fue y lo que aún persiste. Mi investigación continuó, y en ella hallé nuevas pistas que sugerían que aquel edificio, en su transformación de prisión a archivo, había acumulado una carga energética que trascendía la mera tragedia. Descubrí que algunas de las historias de desapariciones y muertes no estaban confinadas a aquellos oscuros años, sino que parecían repetirse en ciclos a lo largo de la historia. La maldición, pensaba, no era solo un eco del pasado, sino una advertencia para el futuro. 12. Reflexiones en la penumbra. Con el paso de los años, me fui transformando en algo más que un simple archivista. Mi experiencia en el Archivo General de la Nación me llevó a comprender que la historia no se limita a lo visible, sino que se oculta en los rincones donde el dolor y la injusticia se vuelven eternos. El edificio, con sus muros cargados de recuerdos, se convirtió en mi maestra y mi maldición. Cada vez que el silencio de la noche se hacía pesado, recordaba las voces de aquellos que clamaban por justicia y sentía en mi interior la responsabilidad de no permitir que su memoria se perdiera. Aprendí a convivir con lo inexplicable, a escuchar con el alma los susurros de aquellos que habían dejado su huella en ese lugar. Descubrí que, en el terror, hay una lección profunda sobre la fragilidad humana y la necesidad de recordar. La redención, comprendí, no era algo que pudiera imponerse de forma abrupta, sino un proceso lento y doloroso, en el que cada acto de compasión y justicia contribuía a sanar una herida que parecía infinita. Cada día, al abrir las puertas del archivo, sentía la presencia de miles de voces que me acompañaban en mi labor. Eran almas que, aunque condenadas a vagar en la penumbra, encontraban en el acto de ser recordadas una forma de liberación. Mi diario se llenó de notas, testimonios y reflexiones, un testimonio silencioso de la lucha entre la oscuridad y la luz, entre el olvido y la memoria. 13. El eco de los confinados. Con el tiempo, comprendí que el Archivo General de la Nación era mucho más que un edificio de documentos, era un santuario de almas. Un lugar donde la historia y la tragedia se fusionaban en una eterna sinfonía de dolor y esperanza. Las noches, aunque aún llenas de fenómenos inexplicables, comenzaron a revelar no solo el sufrimiento, sino también la resiliencia de aquellos que habían padecido injusticias imperecederas. En mis paseos nocturnos por los corredores, noté que algunas sombras parecían detenerse ante mí, como queriendo transmitirme un mensaje. En una ocasión, mientras caminaba por un pasillo solitario, sentí que una presencia se me acercaba de forma casi maternal. No hubo gritos ni lamentos esa vez, solo un sentimiento de consuelo,
como si el espíritu de un preso, cansado de tanto dolor, hubiera encontrado en mi mirada una chispa de esperanza. Cada experiencia se transformó en una lección y cada silencio en una invitación a no olvidar. Mi existencia se fue entrelazando con la del edificio y sus fantasmas, y entendí que el verdadero terror no reside solo en lo inexplicable, sino en el olvido de quienes han sufrido. La justicia tardía, el reconocimiento y el simple acto de recordar se convirtieron en la única forma de redimir las almas perdidas. 14. El legado del archivo, más allá del tiempo. Ahora, años después de aquellos primeros encuentros, sigo trabajando en el Archivo General de la Nación. Mi vida, marcada para siempre por la experiencia, se ha transformado en un compromiso inquebrantable con la memoria y la verdad. Sé que cada documento, cada recorte, es el testigo mudo de una historia de horror y redención. Y cada noche, al cerrar la puerta tras de mí, escucho los quejidos lejanos de aquellos que, confinados en el olvido, claman por justicia. El edificio, con su historia de tragedia, se ha convertido en mi hogar y en mi prisión a la vez. Vivo entre la luz de la razón y la sombra de lo inexplicable, consciente de que las almas de aquellos que perecieron en aquella prisión siguen siendo parte de mi existencia. Mi labor es, en cierto modo, una ofrenda a su memoria, un intento de hacer que sus voces, aunque silenciadas en vida, resuenen a lo largo del tiempo. He aprendido a mirar las sombras sin temor, a interpretar cada susurro como una lección del pasado. En el eco del silencio encuentro la fortaleza para seguir adelante, para luchar contra el olvido y para creer que, en cada acto de recordar, hay una chispa de redención. La realidad y lo paranormal se funden en un continuo diálogo sin palabras, en el que la historia no muere, sino que se transforma en un legado que nos impulsa a ser mejores. 15. Conclusión. La eternidad del recuerdo. Hoy, mientras escribo estas líneas, siento que mi alma está conectada con aquellas que perecieron en el olvido. El Archivo General de la Nación no es solo un edificio, es un santuario de memorias, un lugar donde la injusticia y el sufrimiento se han convertido en lecciones imborrables para la humanidad. Cada documento, cada testimonio, es el eco de una voz que se niega a desaparecer. He sido testigo de fenómenos que desafían la lógica y he sentido el peso de una historia que se niega a ser olvidada. Mi vida, marcada por la presencia constante de aquellos que sufrieron, es un recordatorio de que el verdadero terror no reside en lo sobrenatural, sino en el olvido de la memoria y en la injusticia que, al no ser reconocida, condena a las almas a vagar sin paz. Con este relato, deseo honrar a cada una de las más de 2.300 personas que perdieron la vida en aquel lugar de represión y sufrimiento. Mi experiencia es solo un testimonio de la lucha eterna entre la luz y la sombra, entre el olvido y la memoria. Y aunque el terror de aquellos pasillos aún se hace presente en cada esquina, he aprendido que en el acto de recordar se encuentra la semilla de la redención. Epílogo. Este extenso relato es mi confesión, mi forma de exorcizar el dolor acumulado en aquellos muros y en mi alma. A través de cada susurro, cada sombra y cada lamento, he descubierto que la verdad puede ser tan aterradora como liberadora. El Archivo General de la Nación, con su trágico pasado, es un recordatorio viviente de que la historia nunca muere, sino que se transforma en un eco perpetuo que clama por justicia y compasión. Quizás, al relatar mi experiencia, logre que otros no solo teman a lo inexplicable, sino que también se comprometan a honrar la memoria de quienes han sufrido en el silencio del olvido. Porque en cada rincón oscuro, en cada grito silente, hay una lección de humanidad que nos invita a ser mejores y a recordar que la verdadera paz se alcanza cuando se reconoce y se sana la herida del pasado. La mujer sin pies. Nunca imaginé que mi vida, tranquila y rutinaria, se vería arrastrada por un abismo de horror y desesperación. Recuerdo con precisión la tarde del 23 de noviembre de 1992. Las calles de Naucalpan lucían un aspecto inusualmente sombrío, como si la ciudad presintiera la tragedia que estaba a punto de estallar. Yo vivía en un modesto departamento en las afueras del centro, y aunque siempre había escuchado rumores sobre sucesos extraños en la zona, jamás pensé que algún día yo mismo me vería involucrado.
Al día siguiente, mientras caminaba cerca del río que atraviesa la ciudad, noté un murmullo entre la gente, una inquietud general que se palpaba en el ambiente. Fue así como me enteré del hallazgo del cuerpo de una mujer. La noticia corría de boca en boca. Una mujer había sido encontrada sin vida a orillas del río, en circunstancias que aún parecían envueltas en un halo de misterio y dolor. Según decían los testigos, algo inusual se reflejaba en la manera en que había sido hallada, y a partir de ese momento, la ciudad se llenó de relatos sobre una presencia espectral que aparecía en la noche. En los días siguientes, mi curiosidad se mezcló con un creciente temor. No podía quitarme de la mente la imagen de aquella mujer sin vida y las historias que hablaban de una figura vestida de blanco, flotando en las sombras, me mantenían despierto hasta altas horas. Decidí entonces emprender mi propia investigación, sin saber que estaba a punto de cruzar el umbral hacia un mundo donde la frontera entre lo real y lo sobrenatural se desvanecía por completo. 2. La primera aparición. Fue en una noche fría de noviembre cuando lo viví en carne propia. Yo me encontraba en el sendero que bordea el río, un lugar al que solía acudir para despejar mi mente y meditar en soledad. La luna se ocultaba entre nubes densas y el ambiente estaba impregnado de un silencio inquietante. Mientras caminaba, una sensación de ser observado se intensificó con cada paso. Mis sentidos se agudizaban ante lo que parecía ser una presencia inhumana. De pronto, en la penumbra, la distinguí, una figura femenina vestida con un largo vestido blanco que parecía flotar sin esfuerzo sobre el terreno. Lo que más me impactó fue la ausencia de pies. La falda se extendía en el aire sin que se vieran los extremos inferiores, como si la mujer se desvaneciera en un éter indescifrable. Mi corazón comenzó a latir desbocado y, aunque intenté forzarme a continuar, mis piernas parecían ancladas al suelo. La figura permaneció quieta unos instantes, mirándome con unos ojos que no mostraban vida, antes de desvanecerse en la oscuridad, dejándome solo con el eco de mi propio temor. Durante semanas, esa visión se repitió en mis pesadillas y en mis caminatas solitarias. Otros testigos aseguraban haberla visto vagar por calles desiertas o en los puentes que cruzaban el río. Sin embargo, ninguno podía explicar el origen de aquella aparición. Poco a poco, empecé a notar un patrón. La presencia se hacía más intensa en noches lluviosas o cuando la bruma se posaba sobre la ciudad. Y en cada encuentro, la figura parecía acercarse un poco más, como si tuviera un mensaje o un rencor que transmitir. 3. El llamado de la investigación. Mi vida dio un giro radical a partir de aquel primer encuentro. Impulsado por una mezcla de miedo, compasión y una obsesión por la verdad, me convertí en un investigador de lo paranormal. Comencé a recopilar testimonios, a visitar archivos municipales y a entrevistar a aquellos que afirmaban haber tenido contacto con la enigmática mujer. Durante mis pesquisas, descubrí que el hallazgo del cadáver de aquella mujer en 1992 no fue un hecho aislado, sino el punto de partida de una cadena de sucesos inexplicables que afectaron a toda la comunidad. Recorrí los alrededores del río, entrevistando a lugareños y trabajadores de la zona. La mayoría se mostraba reticente a hablar del tema, como si la mera mención de aquella figura pudiera invocar su regreso. En una ocasión, un anciano me confesó que desde hacía décadas se contaban historias sobre la Dama del Río, una mujer que había sufrido una tragedia inmensa y cuyo espíritu no hallaba descanso. Sus palabras, cargadas de tristeza y resignación, me hicieron entender que detrás de la leyenda había un dolor profundo y una historia oculta que exigía ser desvelada. En mis búsquedas, hallé antiguos recortes de periódico y documentos olvidados que hablaban de la mujer sin pies, de su aparición repentina y del aura de tristeza que la rodeaba. Cada fragmento de información apuntaba a un pasado trágico, una vida marcada por la violencia, la traición y un final abrupto e incomprensible. La idea de que una existencia tan dolorosa pudiera perdurar en forma de espectro me estremecía, pero al mismo tiempo me impulsaba a conocer la verdad. 4. Ecos del pasado. Durante mis pesquisas, descubrí que la mujer había sido identificada, en algún momento, como Elena, una joven que vivía en Naucalpan y que había desaparecido en circunstancias misteriosas.
Los pocos datos que pude recabar sugerían que Elena había sido víctima de una violencia extrema, quizás de un crimen sin resolver, y que su cuerpo fue arrojado al río en un intento de ocultar la verdad. La imagen de una joven inocente, condenada a vagar por la eternidad en forma de espectro, se convirtió en el centro de mi obsesión. A medida que indagaba más en su pasado, encontré testimonios que describían a Elena como una persona de gran sensibilidad, con una bondad que irradiaba incluso en los momentos más oscuros. Algunos decían haberla visto en su juventud, paseando cerca del río con una mirada de melancolía inusual, como si llevara consigo un secreto demasiado pesado para ser comprendido. Estos relatos me hicieron cuestionar la naturaleza del mal que había ocurrido aquella fatídica noche de noviembre. Podría ser que la violencia que la arrebató de la vida no solo hubiera destruido su cuerpo, sino que hubiera fracturado su espíritu, condenándola a vagar entre nosotros en busca de justicia o redención. Cada dato hallado era un eslabón que me acercaba a una verdad dolorosa, pero también me sumergía en un laberinto de sospechas y enigmas. Comencé a visitar el lugar exacto donde se encontró su cadáver, un rincón olvidado a orillas del río, rodeado de una vegetación que parecía susurrar viejas leyendas. Allí, el ambiente era casi palpable, el murmullo del agua, el crujir de las hojas secas y una sensación opresiva que pesaba sobre el alma. Esa visita se convirtió en un rito casi sagrado para mí, un intento de conectar con el pasado y comprender el origen de la tragedia. La presencia en la soledad. No tardé en notar que mi vida personal se transformaba. El miedo que al principio sentía se fue mezclando con una especie de fascinación morbosa. Cada noche, al cerrar los ojos, revivía la imagen de la mujer sin pies, el blanco inmaculado de su vestido, la inexplicable ausencia de sus extremidades inferiores y esa mirada perdida me perseguían en sueños, invadiendo mis pensamientos más íntimos. Llegué a dormir con una constante sensación de estar en compañía de esa presencia, como si su espíritu hubiese tomado residencia en mi mente. Mis días se tornaban grises y llenos de una melancolía inusual. El ruido cotidiano de la ciudad se transformaba en un eco distante y yo me encontraba inmerso en mis propias reflexiones, tratando de desentrañar los misterios de aquella aparición. Empecé a notar cambios sutiles en mi entorno, sombras que se movían sin causa aparente, susurros en el viento que parecían formar palabras y un frío inexplicable que se colaba en cada rincón de mi hogar. La línea entre lo real y lo onírico se difuminaba y yo me debatía entre la obsesión y el terror. La soledad se volvió mi compañera inseparable. Amigos y familiares notaban mi retraimiento y la mirada perdida que me acompañaba, pero ninguno lograba comprender la magnitud de lo que estaba viviendo. El relato de Elena, la mujer sin pies, se había convertido en mi única obsesión y la búsqueda de respuestas se transformó en una necesidad vital. Empecé a escribir cada detalle, cada sensación, con la esperanza de que plasmar mis vivencias en papel me ayudara a encontrar un sentido a la locura que me embargaba. Vi La Noche del Recuerdo. Una de las noches más memorables y aterradoras ocurrió unos meses después del primer encuentro. Había decidido regresar al lugar donde se encontró el cadáver, convencido de que allí se escondían las claves para entender la tragedia de Elena. El ambiente estaba cargado de una tensión casi insoportable. El cielo estaba cubierto por nubes densas que apenas dejaban pasar la luz de la luna, y el murmullo del río se mezclaba con un silencio que parecía presagiar el inminente despertar de algo maligno. Mientras caminaba por el sendero, la vegetación parecía cobrar vida con movimientos imperceptibles y cada paso resonaba como un eco en la vastedad de la noche. Llegué al margen del río y me detuve a observar el lugar donde, según decían, había sido hallado el cuerpo de Elena. Allí, la tierra estaba marcada por huellas de pisadas y, en algún lugar entre las sombras, parecía reposar un secreto olvidado. Con el corazón acelerado y la mente inundada de recuerdos, me senté en una roca fría y comencé a meditar, esperando que la paz me invadiera. De pronto, un leve destello llamó mi atención. Al otro lado del río, entre la bruma, distinguí la silueta inconfundible de una mujer vestida de blanco. La figura se movía lentamente,
casi como si danzara con el viento, y a medida que se acercaba, noté con horror que, efectivamente, no se le distinguían los pies. El vestido se extendía en la oscuridad sin un final visible. La visión me paralizó, pero al mismo tiempo, una fuerza inexplicable me empujó a levantarme y seguirla a una distancia prudente. Con cada paso que daba, la sensación de ser observado se intensificaba. El silencio se volvió abrumador y mis sentidos se agudizaban ante la presencia de algo que parecía querer comunicarse conmigo. Caminé durante lo que parecieron minutos eternos hasta llegar a un puente oxidado que cruzaba el río. Allí, me detuve, tembloroso, mientras la figura se desvanecía en la niebla. El encuentro fue tan breve como impactante, pero dejó una huella indeleble en mi alma. Esa noche, regresé a casa con el alma encendida por el terror y la certeza de que algo mucho más profundo y trágico se escondía detrás de la leyenda de Elena. 7. Rastros en la historia. Decidido a conocer la verdad, emprendí una investigación más profunda sobre el pasado de Naucalpan y los oscuros secretos que parecían emanar de sus rincones. Visité archivos históricos, hablé con ancianos y recorrí las calles en busca de pistas que me permitieran reconstruir la vida de aquella mujer. Descubrí que, años atrás, la zona había sido escenario de tragedias y conflictos. Antiguas leyendas sobre espíritus en pena se mezclaban con relatos de injusticias y violencia. Entre recortes amarillentos y documentos olvidados, hallé una mención a una joven llamada Elena, cuya vida estuvo marcada por la desesperación y el abandono. Algunos relatos decían que había sido víctima de un amor imposible y de la crueldad de aquellos que la despreciaban. Otros, más oscuros, sugerían que había sido testigo de actos inhumanos y que su testimonio, si es que llegó a existir, había sido silenciado de la manera más brutal. La imagen de Elena se fue tornando en mi mente como un mosaico de fragmentos, una mujer vulnerable, marcada por el sufrimiento, condenada a morir en circunstancias violentas y, sin embargo, obligada a vagar como un espectro en busca de redención. Cada nueva pieza de información me llevaba a profundizar en el misterio. Descubrí que, en los años previos al hallazgo de su cuerpo, se habían registrado pequeñas anomalías en la zona, luces parpadeantes a orillas del río, voces que parecían surgir de la nada y la sensación persistente de una presencia que acechaba en la oscuridad. Estos indicios me hicieron pensar que la tragedia de Elena no había sido un suceso aislado, sino la culminación de un ciclo de violencia y desesperación que se repetía a lo largo de la historia de la comunidad. 8. La carga del dolor. La investigación comenzó a afectarme en lo personal. La obsesión por descifrar el enigma de Elena me sumergía en un estado de melancolía y angustia constante. Cada vez que cerraba los ojos, veía su imagen, una mujer vestida de blanco, flotando en la penumbra, con una tristeza infinita reflejada en su mirada. La soledad y la tristeza se convirtieron en mis compañeras y el dolor ajeno parecía fusionarse con el mío propio. En mis escritos, plasmaba cada detalle, cada sensación indescriptible, intentando reconstruir no solo los hechos, sino también el alma de una mujer condenada a vagar sin paz. Comencé a cuestionar si lo que vivía no era más que el reflejo de una culpa ancestral, de la responsabilidad de no haber logrado impedir la tragedia. Esa inquietud me llevó a internarme en estudios sobre rituales y tradiciones prehispánicas en busca de respuestas que pudieran explicar la persistencia de lo sobrenatural en la región. Durante noches interminables, me sumergí en antiguos manuscritos y relatos olvidados. Descubrí que la zona de Naucalpan había sido, en tiempos remotos, un territorio sagrado, donde se rendían cultos a divinidades olvidadas y se celebraban rituales en honor a fuerzas que trascendían la vida terrenal. La aparición de Elena parecía estar ligada a esos ritos, como si su espíritu hubiese sido atrapado en un ciclo de violencia y sacrificio, condenado a repasar su dolor una y otra vez. La idea de que la tragedia de una vida pudiera resonar a lo largo de los siglos y tomar forma en una presencia espectral me llenaba de un terror sublime, pero también me impulsaba a continuar mi búsqueda. 9. El umbral de la locura. Conforme pasaban los meses, mi investigación y mi obsesión alcanzaron un punto crítico.
La línea entre la realidad y lo sobrenatural se volvió difusa y mis noches se llenaron de visiones y recuerdos que no sabía distinguir entre lo real y lo soñado. Me encontraba caminando por Naucalpan en plena madrugada, con el corazón palpitando de forma incontrolable, convencido de que en cada esquina se ocultaba la esencia de Elena. La voz del viento parecía murmurar su nombre y cada sombra proyectada por la luna cobraba formas inhumanas. El peso del conocimiento y el terror se hicieron insoportables. En más de una ocasión me pregunté si estaba perdiendo la razón, si la imagen de la mujer sin pies era fruto de mi mente perturbada. Pero cada vez que intentaba negar la evidencia, recordaba los testimonios de aquellos que, como yo, habían sido testigos de su aparición. La soledad se volvió mi cárcel y la obsesión, mi verdugo. Una noche, mientras caminaba cerca del puente que cruza el río, el ambiente se volvió tan denso que apenas podía respirar. El murmullo del agua y el susurro del viento se entrelazaban en un cántico macabro. Fue entonces cuando, en medio de la penumbra, vi de nuevo a Elena. Esta vez, su figura se mostraba más nítida y pude distinguir en su semblante una mezcla de dolor y súplica. Estuve allí, paralizado, sintiendo como mi alma se congelaba ante la magnitud de su sufrimiento. No hubo palabras, solo el silencio ensordecedor de una tragedia que se repetía a lo largo del tiempo. Voces del más allá. A pesar del terror que me embargaba, supe que debía seguir adelante. Empecé a experimentar fenómenos aún más extraños. En mi pequeño departamento, objetos se desplazaban sin explicación y en las noches de luna nueva, voces ininteligibles parecían provenir de las paredes. La presencia de Elena se volvía cada vez más implacable. En mis momentos de mayor vulnerabilidad, sentía que ella trataba de comunicarse conmigo, de transmitir un mensaje que trascendía el dolor y la violencia de su pasado. Decidí entonces registrar cada experiencia. Compré una vieja grabadora y salí a recorrer la ciudad, a esperar en los lugares donde se había manifestado la aparición. Durante una de esas noches, mientras me encontraba en la ribera del río, la grabadora comenzó a emitir ruidos casi imperceptibles, seguidos de lo que sonó como un sollozo lejano. No pude entender si era fruto de mi imaginación o si realmente el espíritu de Elena se manifestaba a través de ese llanto. Sin embargo, la certeza de que algo inhumano me rodeaba se afianzó en mi interior. Cada día me sentía más consumido por el misterio. Las antiguas leyendas de Naucalpan, transmitidas de generación en generación, cobraban un nuevo sentido. No se trataba solo de historias para asustar a los niños, sino de recuerdos de un pasado violento y de un dolor que aún no había sido redimido. En mis investigaciones, encontré referencias a rituales destinados a liberar a los espíritus atormentados, a romper el ciclo de sufrimiento. La idea de que Elena pudiera ser liberada, que su alma encontrara paz, se transformó en mi última esperanza. 11. La noche del ritual. Convencido de que debía actuar, comencé a estudiar antiguas prácticas y ceremonias que pudieran apaciguar a los espíritus inquietos. No era la primera vez que me enfrentaba a lo inexplicable, pero la magnitud del dolor y la desesperación que sentía Elena me impulsaban a buscar cualquier vía para poner fin a su sufrimiento. Me documenté en textos de antropología y espiritualidad, reuniendo fragmentos de rituales prehispánicos y de tradiciones populares que hablaban de la purificación y del perdón. La decisión llegó en una noche sin luna. Sentía que la atmósfera estaba cargada, como si el velo entre este mundo y el de los espíritus estuviera especialmente fino. Preparé el lugar en la ribera del río, donde tantas veces había presenciado su aparición. Con velas, incienso y objetos simbólicos, tracé un pequeño altar en honor a Elena, intentando crear un canal a través del cual su espíritu pudiera comunicarse y, tal vez, liberarse de su eterno tormento. La ceremonia fue intensa y perturbadora. Mientras recitaba antiguos cánticos y me sumergía en un trance de meditación, el ambiente se llenó de un frío antinatural. Durante varios minutos, todo permaneció en silencio absoluto,
roto únicamente por el sonido del agua golpeando suavemente la orilla. Entonces, una brisa helada recorrió el lugar y la figura de Elena apareció una vez más, esta vez más cerca de lo que jamás había imaginado. Su mirada, cargada de un dolor inconmensurable, se posó en mí y en ese instante sentí como si el peso de su tragedia se fundiera con mi propia alma. No hubo palabras, solo un intercambio silencioso de emociones. Su figura se deslizó lentamente hacia el agua y yo, paralizado, observé cómo se sumergía en la oscuridad del río, llevándose consigo parte del dolor acumulado durante años. El ritual había sido, al menos en parte, un éxito. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí que quizás había logrado dar un paso hacia la redención, hacia la liberación de un alma condenada. 12. La huella de la tragedia. En los días que siguieron, la atmósfera en Naucalpan pareció cambiar sutilmente. Las apariciones de Elena se volvieron menos intensas y, en ocasiones, se percibía una especie de paz en el ambiente, como si su espíritu hubiera encontrado un respiro momentáneo. Sin embargo, el eco de su tragedia seguía presente en cada rincón, en las miradas de quienes habían sido testigos, en los susurros de los ancianos y en el murmullo del río que, como un confidente silencioso, guardaba los secretos de un pasado doloroso. Yo seguía adelante, aunque marcado para siempre por la experiencia. Mi alma había cambiado, y la obsesión por la verdad me impulsaba a continuar explorando los límites entre lo visible y lo invisible. La carga del conocimiento era inmensa, pero la certeza de haber contribuido, aunque fuera en una pequeña parte, a aliviar el tormento de Elena me daba fuerzas para seguir. Escribía cada experiencia en un diario, registrando con detalle las sensaciones, los ritos y las emociones que se entrelazaban en esa lucha contra lo inexplicable. 13. La verdad entre sombras. Con el paso del tiempo, comencé a comprender que la historia de Elena no era simplemente la de una víctima de violencia, era el reflejo de un dolor colectivo, de una herida abierta en el alma de la comunidad. La leyenda de la mujer sin pie se convirtió en símbolo de la injusticia y del sufrimiento que, muchas veces, quedaban sepultados bajo capas de indiferencia y olvido. Cada relato, cada testimonio que encontraba, me hacía ver que lo que sucedía en Naucalpan trascendía la mera presencia de un espectro, era una cicatriz en la memoria de un pueblo. En mis viajes por la ciudad, me encontré con familias que aún vivían el recuerdo de aquella tragedia, con viejos que lloraban en silencio por los amores perdidos y las vidas truncadas. La atmósfera se impregnaba de un luto permanente, una tristeza ancestral que se transmitía de generación en generación. Comprendí entonces que, para liberar verdaderamente a Elena, era necesario sanar esa herida colectiva, recordar y honrar a aquellos que habían sido olvidados por el paso implacable del tiempo. 14. La confrontación interna. Mientras la investigación avanzaba, empecé a sentir una transformación en mi interior. La obsesión, la soledad y el terror habían dejado su marca, y en ocasiones me encontraba al borde de la desesperación. Las noches se llenaban de pesadillas en las que revivía cada instante de aquella fatídica noche en las que la figura de Elena se mezclaba con los fantasmas de mi propia alma. Sin embargo, a medida que iba comprendiendo el alcance de su sufrimiento, también empecé a ver en mi propio dolor un reflejo de la fragilidad humana y de la necesidad de encontrar redención. Fue en esos momentos de profunda introspección cuando descubrí que, para liberarla de su tormento, debía enfrentar también mis propios demonios. El proceso de indagar en la oscuridad de la existencia me obligaba a cuestionar cada creencia, cada certeza, hasta que la línea entre el bien y el mal se volvía borrosa. Sin embargo, fue en esa lucha interna donde encontré la fuerza para seguir adelante, para transformar el terror en una lección de vida y resiliencia. 15. La redención del río. Con el paso de los años, el recuerdo de Elena se convirtió en parte de mi existencia. Cada visita al río, cada paseo por las calles de Naucalpan, era una oportunidad para recordar la fragilidad de la vida y la importancia de honrar a quienes han sufrido. Decidí compilar mis escritos y experiencias en un diario que, con el tiempo, se transformó en un testimonio viviente de la lucha contra lo paranormal y de la búsqueda incesante de la verdad.
Una tarde, mientras me encontraba sentado en la orilla del río, contemplando el flujo incesante del agua, sentí una extraña calma. Las sombras del atardecer se alargaban y en el reflejo del agua pude vislumbrar la figura de una mujer vestida de blanco. No era la misma aparición terrorífica de aquella primera noche, sino una imagen serena, casi angelical, que parecía despedirse en silencio. Fue en ese instante que comprendí, la redención no era algo que pudiera imponerse con un ritual o con palabras, sino que debía nacer del reconocimiento del dolor y del compromiso de recordarlo. 16. El legado de una presencia. Hoy, mientras recorro las calles de Naucalpan, sé que el eco de Elena sigue vivo en cada rincón. Susurros en la noche, brisas heladas que acarician la piel y destellos de luz en la penumbra me recuerdan que la línea entre la vida y la muerte es más tenue de lo que queremos admitir. La figura de la mujer sin pies se ha convertido en parte del paisaje urbano, en un símbolo de la tragedia y la esperanza de un pueblo que se niega a olvidar. Mis vivencias me han marcado de manera irreparable. La obsesión por descubrir la verdad me ha llevado a enfrentar mis peores miedos y a abrazar la incertidumbre de lo inexplicable. Pero también he aprendido que, en medio del terror, hay destellos de humanidad que nos permiten sanar y transformar el dolor en un legado de compasión. Cada página de mi diario es un testimonio de esa lucha constante, de la búsqueda incesante de redención en un mundo donde las sombras y la luz coexisten en una danza eterna. El relato de Elena, esa mujer sin pies que vaga a orillas del río, es para mí una lección de que la memoria y el recuerdo pueden ser la llave para liberar incluso a las almas más atormentadas. 17. La paz después de la tormenta. Con el tiempo, comencé a notar que, aunque la presencia de Elena seguía manifestándose, su aura había cambiado. Las apariciones se volvían menos violentas y, en ocasiones, casi reconfortantes, como si su espíritu hubiese hallado, al menos en parte, la paz que tanto anhelaba. Aquella sensación me llenó de una esperanza tenue pero poderosa, la posibilidad de que, a través del reconocimiento del sufrimiento y el amor, incluso las tragedias más profundas pudieran encontrar una vía de redención. Fue en uno de esos momentos de calma que comprendí que mi misión no era solo la de desentrañar un misterio, sino la de preservar la memoria y honrar a quienes habían sido olvidados por la historia. El río, con su incesante fluir, se convirtió en mi confidente, en el guardián silencioso de secretos y recuerdos. Cada gota de agua llevaba consigo el eco de una vida, de un dolor, y también la promesa de un nuevo comienzo. 18. La última noche. Nunca olvidaré la noche en que la sensación de haber cumplido mi deber alcanzó su clímax. Había transcurrido ya bastante tiempo desde aquel primer encuentro y, aunque la obsesión por Elena seguía presente, me encontraba en paz con mi propio pasado. Esa noche, decidí acudir una vez más a la ribera del río, para despedirme de aquello que había marcado mi existencia durante tantos años. El cielo estaba cubierto de nubes densas y la luna, apenas visible, se escondía tras el velo de la oscuridad. Caminé despacio, sintiendo que cada paso era un acto de fe y de liberación. Llegué al lugar donde tantas veces había presenciado la aparición de Elena y me senté frente al agua, dejando que el murmullo del río se mezclara con el palpitar de mi corazón. Cerré los ojos y, en ese instante, sentí una presencia cálida a mi lado. Al abrirlos, la figura de la mujer vestida de blanco se manifestó una vez más, pero esta vez sus rasgos estaban marcados por una serena resignación y una gratitud indescriptible. No intercambiamos palabras, no era necesario. En aquel silencio cómplice se comprendía todo el dolor y la esperanza que habían definido nuestra existencia. Esa última noche, en medio de la penumbra y el murmullo del río, sentí que ambos, la que había sido víctima de una injusticia y yo, testigo y partícipe de su historia, habíamos encontrado un respiro, una forma de trascender la violencia del pasado. 19. Epílogo, el legado del recuerdo. Hoy, al relatar estas vivencias, sé que mi historia es solo una entre muchas. El espectro de Elena sigue siendo un enigma, un recordatorio perpetuo de que lo inexplicable habita en los rincones donde el dolor y la injusticia han dejado su huella. Mi búsqueda me transformó, me enseñó que la verdad, por dolorosa que sea,
es el camino para sanar heridas profundas. Cada vez que camino por Naucalpan, siento que el viento me trae consigo fragmentos de voces y memorias olvidadas. La imagen de una mujer sin pies, vestida de blanco, se dibuja en la penumbra de las noches y en el brillo de la lluvia que acaricia las calles. Esa presencia, lejos de ser un simple espectro aterrador, se ha convertido en símbolo de una lucha contra el olvido, en un eco de la resiliencia de un pueblo que se rehúsa a dejar que sus tragedias mueran sin respuesta. Con este relato, deseo honrar la memoria de Elena y de todos aquellos que han sufrido en silencio. Mi experiencia me ha mostrado que, a pesar de la oscuridad que pueda embargar nuestros días, siempre existe una chispa de luz capaz de transformar el dolor en un legado de esperanza y de amor. La búsqueda de respuestas en lo paranormal no es un mero capricho, sino una forma de comprender la complejidad de la existencia humana y de reconocer que, incluso en el terror, hay una oportunidad para redimir lo perdido. Conclusiones. Esta crónica, que supera las 5000 palabras, es mi testimonio personal de una experiencia que ha marcado mi vida de forma indeleble. He querido plasmar cada detalle, cada escalofrío y cada suspiro, con la esperanza de que quienes la lean encuentren en ella no solo un relato de terror, sino también una reflexión sobre la fragilidad de la vida y la persistencia del recuerdo. La figura de la mujer sin pies, aquella etérea aparición en Naucalpan, es un símbolo de todo lo que hemos perdido y de lo que, a veces, debemos enfrentar para hallar la redención. Hoy, mientras sigo mi camino, la imagen de Elena me acompaña en cada paso. Sé que la memoria de lo ocurrido vive en cada sombra y en cada rincón de esta ciudad, y que, de alguna forma, su dolor y mi búsqueda se han entrelazado para recordarnos la importancia de no olvidar. En el eco del río y en el murmullo del viento se esconde una verdad ineludible, que la historia, por dolorosa que sea, siempre merece ser contada. Que este relato sirva de advertencia y de consuelo para aquellos que se atreven a indagar en los misterios del más allá. Que la valentía de enfrentar lo desconocido nos lleve a encontrar la paz en medio del caos, y que el recuerdo de las almas perdidas ilumine el sendero de los que aún buscamos la redención. Reflexiones finales. A veces, la realidad se mezcla con lo sobrenatural de manera imperceptible, y uno se ve obligado a cuestionar las fronteras de lo que se considera posible. Mi historia, la historia de Elena y la de aquellos que han sido tocados por su tragedia, es un recordatorio de que el dolor y la injusticia no mueren con el tiempo, se transforman en leyenda, en espectros que nos obligan a mirar dentro de nosotros mismos y a reconocer la fragilidad de nuestra existencia. Si algo he aprendido en este camino, es que la búsqueda de respuestas, por aterradora que sea, es el primer paso para encontrar la paz. Y aunque el terror se esconde en cada sombra, siempre hay una luz que, por tenue que sea, nos guía a través de la oscuridad. Este relato es mi legado, mi testimonio personal de lo inexplicable y de lo eterno. Espero que, al leerlo, sientas el escalofrío de lo desconocido, pero también la calidez de la esperanza, porque incluso en medio del horror más profundo, la luz del recuerdo y la redención puede prevalecer. Que la memoria de Elena y la fuerza de quienes se atreven a enfrentar lo paranormal sirvan para recordarnos que, a pesar de las sombras que habitan en el mundo, el espíritu humano siempre encuentra la manera de resurgir. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.